Mi madre convirtió mi vida en un campo de batalla, y casi arrastró a mi familia conmigo. Si alguien me hubiera preguntado hace unos años si crecí en una familia disfuncional, habría dudado antes de responder. Tal vez habría soltado una risa nerviosa, encogiéndome de hombros, o habría dicho algo como, todas las familias tienen sus cosas. No porque creyera sinceramente que lo que viví fue normal, sino porque durante mucho tiempo me entrenaron para no verlo. Me enseñaron a minimizar, a justificar, a vestir el sufrimiento con palabras suaves. Mi madre es intensa, le gusta tener el control, se preocupa demasiado. Pero no era preocupación. Era dominio. Era una forma sutil, y a veces no tanto, de aplastar cualquier intento de autonomía. Mi madre se llama Belinda. Y decir su nombre todavía me genera una mezcla extraña de emociones que no sé clasificar del todo. A los ojos del mundo, Belinda es una mujer fuerte, admirable, con carácter. De esas que no se dejan de nadie, que se sacrificaron por sus hijos, que merecen respeto solo por haber sobrevivido tantas cosas. Eso es lo que dice ella. Eso es lo que aprendí a repetir cuando me preguntaban por ella. Pero en la intimidad del hogar, donde no hay testigos ni filtros, mi madre era otra cosa. Era la voz que siempre tenía la última palabra. La mirada que juzgaba. El suspiro que manipulaba. La experta en usar el amor como una cadena invisible. Crecí escuchando frases como, después de todo lo que he hecho por ti, algún día me vas a extrañar y será tarde. Nadie más te va a entender como yo. Eran frases cargadas de afecto disfrazado. No eran insultos directos, pero tenían el mismo filo. Me convencieron de que amar a mi madre era obedecerla sin cuestionamientos. Que si me alejaba, la iba a destruir. Que si no cumplía con sus expectativas, era un mal hijo. Y como muchos hijos criados en ese tipo de ambiente, me llevé ese manual emocional a la adultez. Sin darme cuenta, convertí su voz en mi conciencia, su aprobación en mi brújula, su malestar en mi culpa. Pensaba que podía construir una vida propia sin romper el cordón umbilical invisible que me ataba a ella. Me equivoqué. No fue evidente al principio. Conocí a una mujer maravillosa, Phoebe, que me mostró que era posible amar sin castigar, discutir sin herir, convivir sin manipular. Con ella experimenté la calma, el respeto, la posibilidad real de formar una familia sana. Nos casamos sin fiestas ostentosas, sin buscar aplausos ajenos. Solo nosotros, nuestras decisiones, nuestra vida. Pero incluso en ese espacio nuevo, libre y sincero, el eco de mi madre seguía resonando. Bastaba una llamada, una frase suya, para que volviera a sentirme como ese niño de 8 años que no entendía por qué debía pedir perdón por cosas que no había hecho. El verdadero quiebre vino cuando nacieron nuestros hijos, Dorian y Linnea. Con ellos tuve la oportunidad de reinventarme como padre, de hacer todo lo contrario a lo que me enseñaron. Pero las raíces son profundas y gruesas. Y sin darme cuenta, empecé a replicar gestos, tonos, reacciones. Porque uno no repite solo lo que admira, también repite lo que lo marcó. Fue entonces cuando comprendí una verdad incómoda: mi madre seguía criando a mis hijos a través de mí. Aunque no viviera en nuestra casa, su influencia estaba en mis decisiones, en mis silencios, en mis explosiones. Y poco a poco, esa presencia empezó a erosionar lo que más amaba, mi familia. Esta no es una historia de odio, ni de venganza. Es una historia sobre cómo romper un ciclo puede doler más que mantenerlo. Sobre cómo poner límites a quienes te dieron la vida puede sentirse como una traición, aunque sea un acto de amor. Y sobre cómo el precio de no sanar el pasado es arrastrarlo, inevitablemente, al presente. Les contaré cómo estuve a punto de perderlo todo por no saber decir que no. De cómo la sombra de una madre puede opacar el sol de una nueva familia. Y de cómo, a pesar de todo, todavía es posible aprender a ser libre. Actualización 1. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando creces en el caos es darte cuenta de que eso no era normal. Pasas tanto tiempo justificando comportamientos, disimulando heridas, explicando a otros lo que ni tú entiendes, que terminas construyendo una versión distorsionada del amor. Yo creía que todas las familias discutían a gritos, que manipular con la culpa era una forma de enseñar, que los abrazos después de una pelea lo limpiaban todo. No sabía que estaba equivocado hasta que tuve mi propia familia y vi el miedo reflejado en los ojos de mi hijo. Fue una noche cualquiera. Dorian tenía 5 años. No encontraba uno de sus juguetes y yo, ya cargado de cansancio, frustración y una tensión acumulada que no tenía nada que ver con él, exploté. Le grité. No insultos, pero sí con una intensidad que no correspondía.
Y él, mi pobre niño, se encogió como si yo fuera un monstruo. Se metió en el closet. Cerró la puerta. No dijo nada. Solo temblaba. Esa imagen me persiguió por días. Porque por más que me esforzara por ser distinto, estaba repitiendo los patrones que tanto odiaba y me prometí romper. Gritos, silencios, puertas cerradas, miradas cargadas de reproche. No eran escenas nuevas. Eran escenas heredadas. Y lo peor es que todo había comenzado a desmoronarse cuando mi madre reapareció con fuerza en nuestra vida. Belinda nunca se fue del todo, claro. Siempre estaba presente con sus llamadas, sus comentarios, sus apariciones ocasionales. Pero cuando enfermó del corazón, su presencia se volvió constante, exigente, agotadora. Y yo, como siempre, corrí a responder. No con malicia, no con intención de herir a nadie, sino con ese reflejo condicionado de poner sus necesidades por encima de todo. Al principio eran cosas pequeñas, llevarle medicinas, acompañarla al médico, quedarme a hacerle compañía porque se sentía sola. Pero poco a poco, esas visitas se volvieron diarias. Mi madre me necesitaba para todo, y si alguna vez dudaba, usaba su enfermedad como argumento definitivo. Si me pasa algo, al menos sabrás que hiciste lo posible. Y yo, atrapado entre la culpa y la obligación, me rendía. Phoebe, mi esposa, empezó a cargar con todo. Con los niños, con la casa, con su trabajo. Conmigo ausente, aunque físicamente regresara cada noche. Ella me lo decía, no con reproches, sino con un cansancio que dolía más que el enojo. Estoy criando sola, amor. Y tenía razón. Pero yo seguía repitiendo el viejo libreto. Justificaba a mi madre, no lo hace con maldad. Está enferma. No la tomes tan en serio. Hasta que dejó de ser solo un problema entre mi madre y yo, y empezó a ser un problema entre mi madre y mis hijos. Fue cuando cruzó la línea. Empezó a decirle a Dorian que su madre era muy fría, que antes papá era mejor, que las mujeres como mamá alejan a los hombres. Comentarios envenenados, disfrazados de preocupación. Cuando Phoebe se enteró, estalló. Y con mucha razón. Yo también me enfurecí. Fui dispuesto a poner límites, a enfrentar a mi madre, a defender a mi familia. Pero no pude. Me senté con ella más de una hora. La escuché llorar, decir que estaba sola, que la malinterpretábamos, que ella solo quería lo mejor. Y cuando salí de su casa, supe que había vuelto a caer. Otra vez. El guión de siempre, ella como víctima, yo como el hijo que debe repararlo todo. Mi relación con Phoebe empezó a romperse en silencio. Ya no discutíamos con intensidad, discutíamos con distancia. Con frases cortas, con miradas duras. Ella ya no pedía explicaciones. Ya no esperaba cambios, no esperaba nada. Se estaba desconectando. Y yo, sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en el hombre que juré no ser, el que no está. El que hiere. El que repite. El punto de quiebre fue una noche en que no encontraba mis llaves. Frustrado, grité. Golpeé la mesa. Cerré la puerta con fuerza. Dorian me miró desde el pasillo, con esa misma expresión que vi cuando tenía 5 años. Ni odio ni rabia. Solo miedo. Miedo de mí. Ahí supe que no hacía falta que mi madre viviera en nuestra casa para que su sombra lo hiciera. Que estaba contaminando lo que más amaba con lo que nunca supe cómo sanar. Y que, si no hacía algo pronto, iba a perder a mi familia. Actualización 2. Tomar distancia de mi madre no fue una decisión drástica ni heroica y tampoco fue fácil. No fue un portazo, ni una conversación liberadora llena de gritos y lágrimas. Fue un proceso. Lento, confuso, doloroso. Una sucesión de pequeñas traiciones a mí mismo que, poco a poco, me obligaron a abrir los ojos. Porque lo cierto es que, incluso después de haber reconocido que su influencia me estaba alejando de mi familia, seguía sin saber cómo soltarla. La noche en que le volví a gritar a Dorian por no encontrar sus zapatos y lo vi salir corriendo a esconderse debajo de la cama, lo prometí, hasta aquí. No vuelvo a ser ese hombre. Al día siguiente me encerré en el baño del trabajo, miré mi reflejo y repetí en voz baja, como un mantra desesperado, hoy no vas. No importa qué diga, hoy no vas. Y no fui. Ese día no fui. Pero ella llamó. A media tarde. Con esa voz rota que conocía demasiado bien. No me pidió nada concreto. Solo suspiró, y dijo que había tenido un día muy difícil, que entendía que estaba ocupado, que no se preocupaba, ya estaba acostumbrada a estar sola. Y así, sin gritar ni reclamar, volvió a meterse en mi agenda.
Volvió a ocupar el centro de mi atención. Ese fue el patrón por un tiempo. Promesas incumplidas, intentos fallidos, retrocesos constantes. Cada vez que decía que iba a priorizar a mi familia, algo pasaba. Un mareo, un dolor de pecho, una recaída emocional. Y yo, atrapado en esa telaraña de culpa y necesidad, corría de vuelta a su lado. Phoebe ya no discutía. Ya no me pedía explicaciones. Solo se alejaba, poco a poco, como quien recoge sus emociones y se atrinchera para no desgastarse más. Hasta que una mañana, mientras yo me abotonaba la camisa para salir, dijo sin mirarme: voy a empezar terapia. Me giré, confundido. ¿Terapia? ¿Por qué? Porque estoy empezando a sentirme invisible en mi propia casa, respondió, con una calma que me dolió más que cualquier reclamo. Y no quiero terminar odiándote. Guardé silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que tenía razón. Las semanas que siguieron fueron una especie de limbo emocional. Yo sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Me debatía entre el deber aprendido y el amor a mi pareja. Entre la mujer que me crió y la mujer que elegí. Entre un pasado que me aprisionaba y un presente que se desmoronaba. El día del cumpleaños de Linnea fue el punto de quiebre. Habíamos planeado una pequeña celebración en casa. Nada grande, globos, pastel, una piñata, un par de amigas de la escuela. Phoebe se encargó de todo. Ella decoró, cocinó, preparó los juegos, envolvió los regalos. Yo solo tenía una tarea: encargarme del pastel. Esa mañana, temprano, mi madre llamó. Decía que no podía respirar bien, que tenía el pecho apretado, que quizá necesitaba ir a urgencias. Y aunque algo en mí sabía que no era grave, que ya lo había hecho antes, que probablemente era una crisis de ansiedad, cancelé el pedido del pastel y la llevé al hospital. Nos sentamos en la sala de espera. Le tomaron los signos vitales. Todo estaba normal. El médico confirmó lo que yo ya sospechaba: no era el corazón. Era estrés, ansiedad. Le recetaron descanso y líquidos, y me pidió que no la dejara sola. Así que me quedé. Cuando llegué a casa, eran más de las 6. La fiesta había terminado. Los globos estaban desinflados. Las decoraciones caídas. Phoebe limpiaba la mesa en silencio, recogiendo platos con restos de pastel que no traje. Linnea estaba en su cuarto, viendo televisión sin sonido, abrazando a su muñeca nueva. No hubo gritos. No hubo escena. Solo una frase. Un susurro que aún recuerdo como un golpe seco. Ni siquiera por tu hija pudiste ponerle límites. Dormí en el sofá esa noche. No porque Phoebe me lo pidiera, sino porque yo mismo no me sentía con derecho a ocupar ese espacio. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Un hombre que se había traicionado a sí mismo y a los que más amaba, todo por miedo a decirle no a su madre. Al día siguiente, cuando fui a despedirme de los niños antes del colegio, Linnea me abrazó sin mucho entusiasmo. Y Dorian, que siempre me contaba sus sueños, me miró de reojo y dijo: ¿vas a volver a gritar hoy? Ahí supe que había cruzado una línea peligrosa. Esa semana me inscribí en terapia. No se lo dije a Phoebe de inmediato, ni lo compartí como un gesto para que me felicitara. Fue algo íntimo, urgente, necesario. Me senté frente a una terapeuta de voz firme y ojos compasivos, y le conté todo. La infancia, las frases de mi madre, las reacciones que no podía controlar, el miedo constante a no ser suficiente. Ella me escuchó con paciencia, y después de un largo silencio, me dijo algo que me desarmó por dentro. Tu madre no va a cambiar. Pero tú sí puedes dejar de ser su cómplice. Cómplice. Esa palabra me quedó dando vueltas por días. Porque era cierto. Ya no era solo una víctima de sus manipulaciones. Era un adulto que, con cada decisión, estaba eligiendo perpetuar ese ciclo. Y mis hijos estaban pagando el precio. Empecé a hacer pequeños cambios. A no contestar cada llamada. A no correr a verla cada vez que algo le dolía. A decir que no. A dejar el teléfono en silencio durante la cena. A priorizar momentos simples, una tarea escolar con Dorian, un baño de burbujas con Linnea, una conversación sin apuro con Phoebe. Mi madre, por supuesto, no lo tomó bien. Se victimizó. Me mandaba mensajes cargados de culpa: me estás dando la espalda como todos, solo quería escucharte un ratito, si me pasa algo, no digas que no te avisé. Antes, esos mensajes me habrían destrozado. Esta vez, solo los leía en silencio. Y no respondía. Phoebe empezó a notar los cambios. No celebraba,
no me aplaudía. Pero su mirada ya no era de distancia. Empezó a delegarme cosas otra vez. A pedirme que llevara a los niños. A quedarse en la cocina mientras yo los bañaba. A confiar, un poquito más. Una tarde, mientras doblábamos ropa, me miró y me preguntó, ¿sabes quién eres sin ella? Me quedé quieto. Nunca me lo había planteado así, porque toda mi vida había girado en torno a mi madre. Sus emociones, sus deseos, sus dramas. Nunca me pregunté dónde terminaba ella y empezaba yo. Esa noche, comencé a escribirle una carta. Larga, dolorosa, sincera. No para herirla, ni para explicarme, sino para marcar un límite claro. Se la dejé en su casa al día siguiente, sin esperarla. En ella le decía que la amaba, pero que mi vida ya no podía seguir girando alrededor de su necesidad de control. Que mis hijos merecían un padre presente. Que si quería una relación conmigo, debía ser desde el respeto. Y si no podía, entonces prefería el silencio. Las semanas siguientes fueron un limbo. Ella no respondió, no llamó, no apareció. Phoebe tampoco me abrazó como en una película. Pero algo cambió. El aire en casa era menos espeso. Mis hijos se acercaban más. Me pedían ayuda, me contaban cosas. Una noche, Dorian me abrazó y dijo, hoy fue un buen día, ¿verdad? Y lo fue. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, estaba presente en mi propia vida. Actualización 3. Pensé que la carta sería el final. Un corte limpio. Un antes y un después. Me dije que si no recibía respuesta, estaría bien. Que el silencio sería prueba de que finalmente había logrado lo impensable, poner un límite a mi madre sin hundirme en culpa. Y durante las primeras semanas, así lo sentí. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. El teléfono, que antes vibraba constantemente con alertas envueltas en culpa y frases cuidadosamente diseñadas para desarmarme, quedó en silencio. Por primera vez en años, mi madre no estaba encima de mí. Literalmente. No pedía nada. No exigía nada. Y, sin embargo, no me sentía libre. Me sentía inquieto, desorientado, como si hubiese saltado de un barco en llamas y ahora flotara en mar abierto sin tierra a la vista. Extrañaba algo. No a ella exactamente, sino la excusa que me había servido toda la vida para no mirar hacia adentro. Por más doloroso que fuera, la presencia constante de Belinda me evitaba asumir la responsabilidad completa de mi vida. Mientras ella dictara las reglas, yo podía culparla. Pero ahora que el tablero estaba despejado, ya no había nadie más a quien culpar. Fue un vacío extraño. Uno que no llené de inmediato con heroísmo ni redención. Lo llené con silencio, con dudas, con momentos en los que me preguntaba si me había excedido, si fui demasiado duro, si algún día me arrepentiría. No respondía a esos pensamientos. Solo los dejé pasar. Hasta que, un día, Dorian se acercó con una linterna rota. ¿Me ayudas?, me dijo, como si nada en el mundo fuera más importante. Nos sentamos en el suelo, abrimos la linterna, intentamos repararla. Fallamos. Pero estuvimos casi una hora juntos. Sin gritos. Sin apuros. Sin un tengo que salir o un me están esperando. Fue una hora que se sintió como un oasis. Me di cuenta de que ese momento era algo que mi hijo probablemente olvidaría con el tiempo. Pero para mí, fue inolvidable. Porque por fin estaba ahí, por completo. No dividido entre dos mundos. Solo ahí. Phoebe también lo notó. No lo dijo con palabras, pero lo demostró en pequeños gestos. Me pedía que me encargara del desayuno. Me dejaba a cargo de los baños nocturnos. Empezó a cocinar con música otra vez. Ya no éramos solo dos adultos turnándose en silencio las responsabilidades de la casa. Empezábamos, poco a poco, a reconstruirnos. No desde cero, desde los escombros, desde lo que quedó después del vendaval. Pero no todo era armonía. Había días difíciles. Días en los que ella me miraba y decía, sin suavizarlo, a veces me pregunto si habría sido más fácil hacerlo sola. Y yo no discutía. Porque, en el fondo, yo también me lo había preguntado. Si no le habría causado menos daño simplemente desapareciendo. Si no habría sido más justo dejarla libre de mis sombras. Pero seguíamos. Lentamente. Sin promesas grandes. Solo con presencia. Con esfuerzo. Con esa especie de voluntad diaria que hace falta para sanar algo que se rompió por dentro.
Y entonces, un giro. Una mañana, mientras le ponía mantequilla al pan de Dorian, mi celular sonó. Era mi hermana menor, Reya. No hablábamos más que lo justo desde hacía años. Ella se había ido joven. Había escapado del mismo monstruo que yo enfrenté con décadas de retraso. Su voz era seca, práctica. Belinda está internada, dijo. Ataque de nervios, al parecer. No es grave. Está sola. Pensé que debía saberlo. Pero no voy a ir. Tampoco quiero que vayas por obligación. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Los niños discutían por quién usaría primero el vaso de dinosaurios. Phoebe preparaba su café. Todo seguía como siempre. Pero por dentro, algo se movía. Pensé en mi madre. En todo lo que había sido. En todo lo que me había hecho ser. En todo lo que había roto, y en todo lo que nunca supo reparar. Me pregunté si ir a verla era una traición a lo que estaba construyendo o un acto de cierre necesario. Fui. No por ella. Por mí. Entré a la habitación del hospital sin flores, sin expectativas. Ella estaba sentada, con la mirada fija en el techo, como buscando sentido en una grieta de pintura. Al verme, sonrió, como si no hubiera pasado el tiempo, como si no me hubiera perdido. ¿Ves? Me dijo. Al final viniste. No me disculpé, tampoco la confronté, no le pedí explicaciones. Solo me senté, le tomé la mano unos minutos. La escuché hablar del mundo, de cómo nadie la entendía, de cómo todo estaba cambiando. No mencionó la carta, no pidió perdón, pero por primera vez, no me dolió. Ya no tenía poder sobre mí. Ya no era un niño buscando aprobación. Solo era un hombre visitando a una mujer rota. Me fui en silencio. Cerré la puerta sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, Phoebe me esperaba en el sofá. No preguntó. No juzgó. Solo se movió un poco y me hizo espacio. Me senté a su lado. Las luces estaban apagadas. Los niños dormían. Su cabeza en mi hombro fue más elocuente que cualquier palabra. Pasaron los meses. La vida no se volvió mágica. Seguimos siendo dos adultos cansados, con mochilas emocionales que no se borran de un día para otro. Pero había aire. Había espacio. Había pausas donde antes solo había tensión. Aprendí a no llenar cada vacío. A no resolver todo con control. A no repetir lo que me enseñaron con tanto daño. Un año después, Belinda murió. Un infarto en su casa. Fue Reya quien me llamó. Fui al funeral. No por tradición, ni por culpa. Fui porque era el cierre real. El final de una historia que había marcado mi vida, pero que ya no dictaba mi presente. Sentí dolor, sí, a pesar de todo, seguía siendo mi madre. Pero también una paz extraña. Incómoda. Como si una grieta se hubiera cerrado, pero yo ya no supiera cómo se veía el mundo sin ella. Mi historia no tiene moraleja perfecta. No soy un héroe. No tengo un final épico que contar. Pero aprendí algo que no me enseñaron de niño. Sobrevivir a una familia puede ser un acto de amor. Amor por uno mismo. Por los hijos. Por la pareja que eliges. Amor por la vida que mereces, aunque nadie te haya enseñado a vivirla. Hoy, cuando mis hijos me abrazan, no me siento en deuda con el pasado. Me siento aquí, presente. Y eso, después de tanto, es lo más parecido a la libertad que he sentido jamás. La historia de hoy es para reflexionar en cómo algunas costumbres o rutinas que conocemos desde niños y que son parte de nuestra dinámica familiar no son necesariamente buenas. Gritar, insultar y manipular nunca serán parte de una buena dinámica, ni es la forma correcta de tratar a las personas que amamos. Es bueno reflexionar al respecto, especialmente cuando vamos a construir nuestra propia familia con alguien a quien amamos, y mucho más cuando decidimos traer niños a este mundo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Han vivido alguna situación similar en sus familias? ¿Han cambiado algún hábito tóxico desde su infancia? Cuéntanos en los comentarios. También recuerden darle a like y suscribirse para más historias. Gracias.